Vamos a comenzar este tercer módulo. Hemos ido acompañando a Félix en su trabajo en Barcelona, acompañando a los niños de la colonia francesa, dando sus clases de Biblia, profundizando en la oración y en la Sagrada Escritura. Y ahora lo encontramos que al terminar el año escolar de 1895, aquí hago un paréntesis, 1895, al terminar el año escolar, ese es el año en que Concepción Cabrera y Francisco Armida deciden trasladar su familia a la Ciudad de México. Se van de San Luis Potosí a la Ciudad de México. Concha es una joven esposa que tiene ya 5 hijos, y aquí nos encontramos con que el padre Félix es un joven sacerdote que va a recibir en ese momento, al final del año de 1895, del curso escolar, una carta de parte de su superior general, el padre Antonio Martán, fechada el 12 de julio de 1895, en la que se le comunicaba, expresamente se le dice, que la Santísima Virgen lo necesitaba para una fundación en Colombia. Por supuesto que era una orden muy inesperada. El padre Félix dice que se quedó como aturdido, pero inmediatamente, según su costumbre, bajó a la capilla con la carta, se arrodilló a los pies del sagrario de nuestro Señor y dejó que esa noticia lo invadiera, y dice que una gran alegría le invadió el corazón. A Colombia, escribe, el sueño de toda mi vida, el sueño que había nacido en mí a los 19 años de edad, el sueño de ser misionero, el sueño que había llenado de entusiasmo mi noviciado, finalmente se iba a realizar. No era ciertamente Oceanía, escribe Félix, ese inmenso archipiélago donde yo vivía ya con el corazón desde hacía tanto tiempo. Tampoco era Nueva Caledonia ni Nueva Zelanda. Era un país nuevo, en el cual no encontraría las santas huellas y los sagrados recuerdos de los primeros apóstoles, de los primeros mártires de la Sociedad de María. No importa, mi madre, la dulce Virgen María, me llamaba a aquellas lejanas tierras, a 2500 leguas de distancia de los seres queridos, y tal vez para siempre. Sentí que esta era una gracia muy inmensa, aunque inmerecida, y esto me conmovió profundamente. Continúa su escrito. Oh mi buen Jesús, aquí estoy en tu presencia. Tú conoces mi indignidad, mi miseria, mi tibieza y mi ignorancia, pero a pesar de todo, aquí me tienes. Haz de mí lo que quieras. Me pongo en tus manos para ser tu apóstol donde a ti te plazca. Tú te complaces en servirte de instrumentos miserables para realizar tus designios misericordiosos en favor de las almas. Concédeme ser ese instrumento, y para eso me entrego sin reserva a ti, por las manos de la Santísima Virgen, a quien confío este asunto. Entonces fíjense cómo el corazón del padre Félix vibra fuertemente al tener esta inesperada noticia. Él había soñado aquel chaval que levantó las manos en aquella ocasión en que fue Monseñor Eloy a pedir que quién lo sustituiría en las misiones en Oceanía, y aquí se iba a realizar este sueño ahora cuando Félix ya era sacerdote y cuando tenía, pues él pensado, me van a dedicar toda la vida a las escuelas, a la instrucción de los niños, adiós mi sueño misionero. Y en cambio nuestro Señor le abre un panorama distinto, una tierra pues tan lejana como Oceanía y tan exótica como Oceanía, Colombia. En su respuesta al padre general, el padre Félix le escribe
diciéndole a su superior general: aunque indigno y confundido por la confianza puesta en mí, me pongo enteramente a su disposición para ir a Colombia. He escrito esto lleno de una alegría inmensa, pues, sea como sea, el sueño de toda mi vida de consagrarme al ministerio apostólico en tierras lejanas, dejando parientes, patria y familia para siempre, se va a cumplir. No me hago ilusiones. Sé que encontraré muchas dificultades, pero he puesto toda mi confianza en la Santísima Virgen y en la ayuda que vuestra reverencia me prestará con sus consejos. Bueno, aquí hay varias cosas que observar. Parece como un poco como romántico, ¿no? Decir, ay, mi vida de misionero en tierras extrañas, lejos de todo, muriendo a todo lo que yo conozco y amo. Pero es vocación. El Padre la sintió, la acogió, porque la vocación es un don, y ahora se estaba realizando. Es por eso esa vibración tan fuerte de alegría, porque está previendo que, aunque no se hace ilusiones, porque sabe que sería algo muy difícil, como en efecto fue, sin embargo, es su camino. Eso es lo que se llama una verdadera vocación. Y él la coge y se da cuenta que los designios de nuestro Señor se van a realizar en él de una manera que no conoce, pero que sabe que son para él. Entonces, por eso hay una gran gratitud. Bueno, yo les quiero decir en este curso que la estancia del Padre Félix en Colombia es una estancia pues larga, de 9 años, bastante compleja, y yo la resumí para decir solamente lo fundamental, lo que a mí me pareció fundamental, porque pues si bien Colombia es como la apertura a su vida misionera, pues no dejó de ser una estancia de paso. Su verdadera misión la va a realizar en otro lugar, y ya vamos a ver cómo lo va a realizar. Sin embargo, en Colombia también, durante los años que estuvo, realizó muchísimo bien. Hay que imaginarnos un Félix jovencísimo, lleno de vigor, auvernés de manos campesinas fuertes, que se va a dejar la barba. Vamos a ver qué fotos tan llamativas de este joven misionero que se quería comer el mundo con un fuego grandísimo para ir a evangelizar esos lugares que, si bien no eran lugares de paganos, porque había un sustrato cristiano, eran tierras muy abandonadas. Entonces, la petición para la fundación de los Padres Maristas en Colombia la había hecho Monseñor Esteban Rojas Tobar, obispo de la diócesis de Tolima, el 18 de marzo de 1895. Y con la sede episcopal en la ciudad de Neiva, ya iremos también conociendo un poquito de la geografía tan accidentada de este hermoso país, situada casi en el centro del territorio tolimense. La nueva diócesis de Tolima contaba tan solo con 32 sacerdotes para un territorio extenso y de difícil comunicación. Al obispo le preocupaban las vocaciones sacerdotales, claro, con unos territorios vastísimos y con muy poquitos obreros, pues él pensaba que los centros de educación cristiana podían ser centros de semilleros de vocaciones, y por eso quiso poner en buenas manos los colegios de su diócesis. Entonces este buen obispo pensó, pues necesitamos aquí sacerdotes que atiendan los colegios, que sea una educación católica de valores y que fomente las vocaciones para estas diócesis tan necesitadas. Entonces Monseñor Rojas le ofrecía a la Sociedad de María 4 colegios. 2 eran el de San Simón en la ciudad de Ibagué y el de Santa Librada en la ciudad de Neiva,
de instrucción secundaria y estos pertenecían al gobierno, vamos a decir que eran de instrucción pública. Y los otros dos eran particulares, uno ya existía y el otro, él pensaba que se fundara en la región norte de su diócesis, y así con estos 4 colegios, como ir fomentando la vida cristiana y las vocaciones. Entonces, una vez informado el Padre Superior General, Antonio Martá, se mostró dispuesto y, viendo la conveniencia de una nueva fundación en Colombia, pues aceptó, pero solamente 2 colegios, el de Neiva y el de Ibagué, y así le comunicó a Monseñor Rojas su decisión. Le dice lo siguiente: nos hemos decidido aceptar en principio los 2 colegios de Neiva e Ibagué, aunque no podamos empezar sino con uno solo en el próximo enero. El otro lo tomaremos tan luego como tengamos el personal necesario. Bueno, esta era la promesa. Hay que darnos cuenta que, pues, también disponer de un personal apto, primero que pudiera por salud, por edad, por formación, atender una necesidad particular, no era tan sencillo. Entonces, pues conceden la fundación de 2 colegios, no de 4. Entonces, el padre Félix irá pues a Colombia acompañado de los padres José Gobán y el padre Luis Gandhi. Estos 3 padres pues estaban muy jóvenes, así el padre Félix hizo los preparativos para el viaje, se despidió de sus familiares, recordemos que ellos tenían su propiedad en Lesil, la mamá y el papá, su hermano Estanislao, su hermano Manuel había entrado a la compañía de María también, y realizó unos ejercicios espirituales para prepararse a este gran viaje. Y luego hizo una peregrinación a un santuario muy cercano de la ciudad de Lyon, cerca también de donde vivían ellos, que se llama Nuestra Señora de Fourvier, en León, y a ella es un gran mariano, devotísimo de la Virgen. Si ustedes van a conocer este santuario de Nuestra Señora de Fourvier, verán que es un lugar impresionantemente grande, un lugar de peregrinaciones, en donde esa zona del centro de Francia tiene una gran devoción. Y entonces ahí va y le encomienda su viaje y van inmediatamente después de visitar a la Virgen a recibir la bendición del Padre General y luego toman el ferrocarril para Burdeos, pues en ese puerto debían tomar el barco que los llevaría a tierras colombianas. Hay que pensar que estamos en 1895. Los viajes eran largos. El sábado 26 de octubre de 1895 zarpó rumbo a Sudamérica. Fue un trayecto largo. El padre Félix disfrutó con admiración, con alegría, gozando el panorama. Esperaba con ansia llegar al término de su largo viaje. También habrá que pensar que era la primera vez que cruzaba el charco. Era pues cuando uno hace esa experiencia, ya sea ahora lo hacemos todo en avión, pero imagínense que era atravesar todo el océano, ¿no? Y él deja en sus notas la admiración que siente por la naturaleza, por lo que está viendo. El 16 de noviembre aparecen las costas colombianas, es decir, si sale el 26 de octubre y el 16 de noviembre aparecen las costas colombianas, pues saquen cuentas cuánto duró nada más el trayecto de cruzar el océano. Al verlas, el padre Félix se conmovió. Llegaron el domingo 7 a las 3 de la mañana, el domingo 17. Atracan en la noche, pero ahí hasta en la mañana los dejan bajar y después de ahí llegan a ese puerto y entonces se embarcan nuevamente en un vapor rumbo a Neiva
que va a atravesar el río Magdalena. Si ustedes ven en los mapas, el río Magdalena es uno de los ríos más caudalosos de Sudamérica. Y entonces ahí en un bote llevan todas sus maletas, ahorita les voy a decir cuántas porque por ahí tengo anotado, y van a meterse en ese vapor y a viajar 9 días en el río Magdalena con unas incomodidades tremendas, pues no tenían privacidad, o sea, ponían los catres y luego ponían telitas ahí dividiendo, la comida era mala, poco variada, tomaban el agua del río, imagínense, que estaba turbia porque era el tiempo de lluvias, luego llovía muchísimo, los que estamos en estos países tropicales, sabemos lo que es que llueva mucho, llovía muchísimo. Y desde luego, pues había goteras por todos lados. Entonces, pues el viaje fue tremendo, ¿no? Pero tenía la compensación de toda la novedad de la vista hermosísima, una vegetación variada. Nunca había visto el padre una vegetación tropical, diversos animales, garzas, pericos, cotorras, colibrís, que tampoco en Europa hay colibrís, es un ave que sorprende muchísimo, monos, es decir, un espectáculo encantador. Pero aquella hermosura, pues a los 2 días, con esa incomodidad, ya lo que quieres es que se acabe la hermosura. Y luego había una cosa muy difícil en ese trayecto, que iba el barco y de repente se avisaba que venían rápidos, o sea, conocían la geografía del río, entonces paraban, bajaban todas las cosas y a lomo de mula caminaban para que el río pasara solo, el barco pasara solo, los rápidos, por si naufragaba, pues que no se perdieran vidas ni bienes. Y entonces iban a encontrar el barco más adelante hasta pasarlo rápido. Pues era una cosa tremenda. Es un trayecto peligroso, sobre todo por esos saltos, ¿no? Bueno, el agua tomaba una gran velocidad en donde se estrechaba y había peligro de sufrir accidentes. Finalmente, el 6 de diciembre, llegan a Girardot, el día 8 de diciembre, domingo, fiesta de la Inmaculada Concepción. Cerca de las 3 de la tarde llegaron a Ibagué. Esa misma tarde el padre Félix fue a visitar al gobernador del departamento de Tolima, el general Aquilino Aparicio, quien lo recibió muy bien. Cabalgaron después de aquel terrible viaje otros 3 días hasta llegar a Purificación, donde ya los estaban esperando el resto de los padres y hermanos maristas que ya habían adelantado, y juntos emprendieron la última etapa de su largo viaje. El 17 de diciembre de 1895, unas 2 horas antes de llegar a Neiva, vinieron a encontrarlos el párroco y el secretario de la prefectura. Era todo un acontecimiento que estos buenos europeos llegaran sorteando todos los peligros de el mar, la selva, el océano, a educar a los niños. Como a las 3 de la tarde, pues llegan a Neiva, el recibimiento fue solemne, la gente estaba toda aglomerada en la plaza, los miraban con curiosidad, todos muy respetuosos, los condujeron directamente al colegio y ellos tomaron posesión de la casa. El padre Félix termina el diario de su viaje con estas palabras: platicamos un cuarto de hora con los que habían tenido la amabilidad de salir a nuestro encuentro. Después todos se retiran y finalmente nosotros nos sentimos en nuestra casa después de 54 días de viaje. Damos gracias a la Santísima Virgen del fondo del corazón y antes de irnos a descansar preparamos un altar provisional en el salón para poder celebrar mañana la Santa Misa. Es una necesidad de nuestro corazón dar gracias a nuestro Señor después de un viaje feliz y pedirle desde el principio
las gracias que necesitamos para realizar su obra y corresponder a lo que Él quiere de nosotros. Entonces miren, con mucha clarividencia, piensa que el trabajo va a ser muy fuerte y que necesitan la gracia de Dios para realizarlo bien. Entonces comienza la vida de la comunidad. Él lo primero que hace, porque fue nombrado superior de esa nueva experiencia, elabora un cuadro de vida en donde lo que se propone que sea fundamental es la observancia religiosa, es decir, muy bien reglamentado el tiempo de meditación, de oración, los rezos, las lecturas espirituales útiles, la conferencia semanal de teología, la vida de liturgia, la Eucaristía, la vida espiritual, el seguimiento a las constituciones y a los estatutos, el descanso, la alimentación sana, la vida de fraternidad. Entonces él piensa, y esta va a ser una idea del padre Félix, siempre que una buena vida religiosa tiene que pasar por algo que se llama observancia. El colegio inicia con 75 alumnos de entre 12 y 23 años de edad, de los cuales 31 eran internos y los demás externos. El padre Félix se enfocó también a elaborar un plan de estudios para dar un buen seguimiento. Él pensaba en orden y en una buena formación, y también a su vida interior, disciplina, atención espiritual, misa, retiros espirituales, dirección espiritual y una vida de estudios seria. Miren, los franceses, los buenos franceses, tienen la cabeza muy clara. Ellos, pues, tienen un orden en la cabeza. Esto es fruto también del racionalismo, ¿verdad? Que acomoda todo muy bien. Y el padre Félix es un hombre así, que tiene claro qué es lo que hay que priorizar. Bueno, esta es la situación de Colombia descrita por el padre Félix. Es interesante saber también que si bien en Francia vamos a asistir a un desajuste entre el gobierno y la iglesia, más adelantito, al finales del siglo XIX, en Colombia vamos a ver cómo era la situación que estaba atravesando el gobierno. Siempre en nuestras naciones americanas, la mayoría, salvo Costa Rica, que nomás ha tenido paz y buenos gobiernos, por los demás países creo que hemos ido batallando terriblemente. Bueno, el padre Félix describe así la situación de Colombia cuando llega. Dice, entonces, como siempre, Colombia estaba dividida por dos partidos políticos, los conservadores y los liberales. El partido conservador es católico y tiene de su parte al pueblo y al ejército. El partido liberal es radical y enemigo de la iglesia. Cuenta con el apoyo del comercio y tiene mucho dinero. Los dos partidos son enemigos irreconciliables y han vivido siempre en lucha por tener en sus manos el poder. Es inútil contar aquí las innumerables guerras en que se ha visto envuelto el país por culpa de ellos. Bueno, si estamos hablando de conservadores y liberales, esto ha sido la historia de la humanidad, ¿verdad? Lo que es interesante recalcar es como dice, enemigos irreconciliables. Si hablamos de España, pues esta realidad. Si hablamos de Estados Unidos, esta realidad. Si hablamos de México, no se diga esta realidad. Lo que es grave es decir que hermanos de un mismo país se vuelvan enemigos irreconciliables, que suman a las guerras a sus habitantes. ¿Cómo no ha surgido o cómo no surgen líderes que hagan de estas dos posturas una postura común? ¿Verdad? Sería interesante. Cuando los padres maristas llegaron a Colombia en noviembre de 1895,
esta era la constitución vigente, si estaban gobernando los conservadores. Por eso habían traído a los padres. Precisamente a principios de ese mismo año, el 20 de enero, los liberales volvieron a sublevarse, pero nuevamente en 3 meses fueron derrotados por el general Reyes. Con todo, el Partido Liberal seguía trabajando ocultamente para derrocar al gobierno conservador de don Antonio Caro y tomar el poder. Bueno, yo como les dije, la estancia del padre Félix en Colombia es muy compleja, porque tiene muchísimas cosas, y yo lo reduje a lo esencial. Este presidente, don Miguel Antonio Caro, que era un católico ferviente, pues se entrevistó 3 o 4 veces con el padre Félix por cuestiones de su ministerio en los colegios. Yo casi no lo voy a mencionar, pero que sepan que el padre Félix se movió hasta esas instancias. Bueno, todo esto indicaba que el país vivía en constante amenaza de una revolución liberal, y esto ponía en peligro el porvenir de las obras emprendidas pues por los católicos, y en concreto la de los padres maristas. Por eso el padre Félix actuaba prudentemente en todo lo que realizaba, siempre en obediencia e informando al padre general. También hay que pensar que cuando está un extranjero en un país, así como este caso, pues decir una cosa que favorezca a un partido, se vuelve un arma peligrosa. Entonces, para el padre Félix así transcurre el año de 1896, lleno de fatigas, de preocupaciones, de contrariedades, de arduo trabajo, con gran dedicación al colegio como rector y profesor, y también ejerciendo otros ministerios. Lo vamos a conocer. Es un hombre lleno de celo por las cosas de la iglesia. Entonces va a dar tantos ejercicios para señoritas, para sirvientas, para presos, para niños, para niñas, para el personal de beneficencia y señoras, todo llevado con gran generosidad, obediencia, optimismo, confianza en Dios y espíritu sobrenatural, y siempre bajo la protección de María Santísima. El 18 de enero el gobernador hizo los nombramientos de autoridades para ambos colegios. Acordaos que eran colegios, pues dije que eran colegios públicos. Y entonces, cuando el gobernador distribuye los cargos, para el colegio de San Simón, nombra rector al padre Félix Rouillet y vicerrector al padre Francisco Eliet. Para el colegio de Santa Librada, al padre José Gobán, rector, y al padre Luis Gandí, vicerrector. Estos nombramientos fueron publicados en el registro oficial el 30 de enero de 1897. Además de los 3 religiosos, cada colegio tenía 4 auxiliares, 2 seminaristas teólogos prestados por el Monseñor Rojas y 2 hermanos maristas prestados todavía este año por el hermano Celestino, que era un visitador que venía de Colombia. El padre Félix recibió del padre general el nombramiento de superintendente de las 2 casas. O sea, no solamente era el encargado de una comunidad, sino que aparte era el superintendente de las 2 casas. Eso quiere decir que era pues el responsable. Él aceptó el cargo, pues que a un religioso siempre aceptamos los cargos, la responsabilidad que implicaba y las dificultades que le podía traer. Como era su forma, agradeció la confianza depositada en él. Se dedicó arduamente a preparar los planes de estudios para los 2 colegios, el reglamento. El padre Félix va a ir adquiriendo muchísima experiencia desde aquí, ya la traía desde Barcelona, en la educación de la juventud, curiosamente. Y así como la observancia religiosa, la comida y el descanso, le preocupa, de los religiosos le preocupaba la del colegio. Su ardiente celo lo llevaba a tener fuerza para trabajar, ocuparse, preocuparse, predicar, en fin, un sinfín de actividades. Una característica del padre Félix va a ser
su fuerte capacidad de trabajo. Y él diría, pues son las espaldas auvernesas que aquí atrás cabe lo que le echen. Quería dar la mejor calidad en el instituto para que el estudio subiera de nivel y hacer de estos muchachos hombres responsables. A todo esto agregaríamos también otros ministerios. Ya mencioné que daba tantos ejercicios a quien se pudiera, pero también confesiones y dirección espiritual, atención a las hermanas de la caridad y a las hijas de María, ejercicios espirituales a presos y presas, atención a los soldados del cuartel. Pues no tenía fin su actividad. Y miren, una de las cosas importantes que es que el padre Félix también va a ser un apóstol de la vida religiosa. Aquí ya se empieza a perfilar. Si le preocupan las comunidades de religiosos y religiosas, especialmente la vida femenina, que es a veces tan menospreciada, a veces tan olvidada. Bueno, el padre general, que había informado de todas las actividades que realizaban, le escribe al padre Félix para sugerirle prudencia, diciéndole, a ver, padre, le recomiendo que no se exceda en el trabajo y en la atención a las cosas externas del colegio. Céntrese en el colegio. Ya sabemos que usted tiene un fuego adentro, pero tranquilícese. Y el padre Félix, con toda humildad y obediencia superior, decidió firmemente actuar y también dio orden al padre Gobán para que tomara en cuenta lo que pedía el padre superior. Si no echaba en saco roto y decía, ay, qué exagerado, él no nos ve, ¿no? Digamos que la motivación que daba el superior era, usted se tiene que centrar en el colegio. Lo demás, qué bueno que lo hace, pero sea prudente. Bueno, lo toma en serio. Bueno, entonces pasa más tiempo y el padre Félix recibe una carta del padre general diciendo que sería conveniente que se cerrara el colegio de Santa Librada en Neiva y se juntaran todos los religiosos en el colegio de San Simón en Ibagué. Recordamos que el de San Simón era el que llevaba él. Y además planteaba la posibilidad, se abre aquí la posibilidad de abandonar Colombia y enviar a los padres y hermanos maristas a Guadalajara, México, a una fundación. Qué pena, ya están pensando, en México la cosa está estable, estamos hablando que está el porfiriato, ahí hay paz social, aquí estaba, la sociedad estaba como cuando uno echa un Alka-Seltzer en un poquito de agua, estaba en ebullición. Y entonces el padre superior, pues, prevé algo. Mientras sucede o que pasa o hay una decisión, sucede una tragedia desde el punto de vista familiar para Félix, porque él, que estaba unidísimo a su madre Luisa Olanier, va a recibir una noticia de que su amada madre fallecía el 12 de abril de 1899 y el padre Félix recibe la noticia un mes y medio después. Entonces fue tan duro el golpe para él que se enfermó, tal cual, su cuerpo lo resintió. ¿Y cómo murió Luisa? Pues Luisa murió de la siguiente manera. Ella vivía en Les Îles, esa zona de Francia tiene unos inviernos muy crudos. Entonces uno de sus hijos, el único hijo que se casó, Stanislao, se enfermó de gripe. Entonces, pues como somos los muchachos, ¿verdad? Le hablan, mamá, estoy enfermito. Y entonces la buena de Luisa, sin hacer caso al crudísimo invierno, tomó su abrigo, cogió el tren y se fue a ver al hijo, y en la ida y vuelta se enfrió porque estuvo un largo tiempo al exterior y había una nevada muy fuerte. Cuando regresa de atender al hijo, se pone en cama, le da una bronconeumonía y muere.
yo les quiero decir que pues el pilar de esa familia era Luisa y el padre Félix estaba tremendamente unido a ella. Entonces la noticia para él fue muy dura, sobre todo porque no la vuelve a ver. Claro que se conserva una gran cantidad de cartas entre el padre y el hijo y son pues de una calidad espiritual grandísima, en donde se ve que esta madre tuvo siempre una vida interior muy fuerte y que hacía eco con el hijo. Bueno, el padre desde luego recibió las condolencias, cartas, oraciones, comuniones por parte de los ibaguereños que fueron para él de gran consuelo en ese momento. Ustedes piensen que bueno, cuando uno está en un país extraño, todo es bonito pero todo es feo porque no es lo tuyo. Entonces esto le pareció a él eso. Y él, estando en esta situación, el 18, o sea, Luisa muere en abril, Félix se entera a mediados de mayo y la guerra civil estalla en octubre de ese año de 1899 y esta guerra es conocida como la guerra de los 1000 días o de los 3 años y fue encabezada por un general liberal, Rafael Uribe. Si ustedes me preguntan, ¿quién tiene razón, los conservadores o los liberales? Ninguno. Porque cuando una persona ya tiene una postura irreconciliable, pues no debe de gobernar. ¿Qué va a gobernar? Que se vayan a lavar la lengua a la mano y todo lo demás. Por este motivo se desatan graves acontecimientos. Desde luego, una guerra borra pues una vida normal. Entonces, lo primero que se clausuran son los colegios por faltas de alumnos, porque primero, si están en edad militar, a la guerra. Y si no están en edad militar, pues está el miedo de los padres a que los niños se expongan a una guerrilla, a una balacera. Y también otro aspecto, que los colegios eran lugares que generalmente eran asaltados por los militares para poner cuarteles, como sucedió en el colegio de San Simón, en donde las tropas del gobierno lo convierten pues en un cuartel. Bueno, los padres, sin medir fatigas, comenzaron a colaborar con el párroco, pues tenían cerrados los colegios, el párroco se llamaba Monseñor Restrepo, y entonces les dijo, pues a ver, ustedes que están aquí, ya que son varios, agarren las parroquias. Entonces les suelta a las parroquias que están, o las vicarías fijas que están sin atención, y los maristas entonces salen de misión, visitan enfermos, asisten a los contendientes en la guerra de los dos bandos, curan heridos, confiesan. Entonces aquello es pues tremendo para su experiencia misionera. El gobierno nombró al padre Félix capellán militar de la primera división de Tolima en el ejército conservador, porque eran los que habían tenido el gobierno, y una de sus principales funciones era visitar a los batallones, confesar a los heridos o enfermos de fiebre amarilla o de viruela. Entonces, ustedes imaginen lo que es para un sacerdote estar en esa situación. Hay una guerra. Estos van a salir a que los maten o a matar, no hay más. Entonces, pues es una situación muy difícil. Cuando hay una guerra, se destapan muchas necesidades y como siempre los que más sufren son los más pobres. Entonces el padre Félix, con gran intuición, funda una obra llamada El Pan de los Pobres de San Antonio, como un instrumento de caridad para aliviar las necesidades, miseria y pobreza que surge a raíz de la contienda. Entonces las limosnas eran depositadas en la alcancía de la capilla frente a una imagen de San Antonio y estas pues se hacían o se transformaban en pan, en víveres para los pobres y eran repartidas los martes y los domingos a las familias pobres.
La mayor parte de las limosnas recolectadas las repartía el padre Félix personalmente y se repartían entre 700 y 800 piezas de pan en Ibagué y 500 en Neiva. Miren, cuando no hay nada que comer, más tan solo aquello que es lo que da la caridad, pues entonces es una manera de sobrevivir. Y la Iglesia siempre ha tenido pues estos ministerios que es una prolongación de la divina providencia. Y el padre Félix pues estuvo muy atento a esto. Desde luego que con la guerra el número de pobres se multiplicó y Monseñor Rojas y el padre Félix pensaron en dar un impulso más a la obra cuya necesidad era entonces más apremiante. Y entonces Monseñor Rojas transforma esa obra, el pan de los pobres de San Antonio, en una obra diocesana que va a ser para toda la diócesis y nombra al padre Félix el director general. El padre Til, que era un compañero marista del padre Félix, escribe admirado de la figura de Félix, porque era un líder nato, y escribe una obra que se llama 2 años en Colombia. Él era inglés y su texto original, que está en el archivo de los misioneros del Espíritu Santo, en el archivo histórico, ahí en su obra 2 años en Colombia, dice: aquel movimiento de caridad fue promovido por el padre Rouillet. Él era la providencia de los pobres. Su nombre quedará venerado y amado en esas tierras y bastará para abrirnos las puertas cuando queramos volver al Tolima. Entonces quiere decir que este compañero del padre Félix se da cuenta de que una obra así alcanza a tener una difusión pues muy grande y sobre todo que ayuda a la supervivencia de la población. Parece algo sencillo, pero no lo es. Otro campo de servicio fue el confesionario y la dirección espiritual, pues el padre Félix impulsó a mucha gente a vivir una vida espiritual seria, así como también a la Asociación de las Hijas de María, que él fundó al llegar a Neiva y que llegaron a ser 300 socias. Bueno, yo también les quiero decir que luego, cuando se funda una obra y luego atender espiritualmente a cada persona, pues no es una cosa sencilla. O sea, pide mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, apertura de mente y apertura de corazón. Fundó también una biblioteca para contrarrestar las malas lecturas de la época. Fue la primera y única biblioteca que tuvo Ibagué y contaba con, nos da risa ahora, pero 200 volúmenes. Pero era la única que había. Entonces, miren, en el fondo descubrimos a un hombre que tiene la vocación a la promoción de la persona en sentido amplio. Sus valores culturales, religiosos, espirituales, sus valores, pues, digamos, humanos en plenitud. Y este es Félix, es un líder que quiere lo mejor para las personas que le encomienda la divina providencia. Bueno, entonces cuando estalla aquella revolución de la que ya habíamos hablado, desde luego se suspende el correo, el telégrafo, y los padres quedaron aislados, incomunicados de sus superiores de Europa. Pues no hay comunicación. Y el 30 de noviembre de 1900 llegó un telegrama por ahí, por fin se pudo, del padre general, que les decía que los padres Ollier y Til se vayan a México. Los otros, es decir, el padre Félix, el padre Gandhi y el padre Eliet, vénganse para Francia. Bueno, entonces con esa orden empiezan a hacer las maletas. Yo al principio les dije que les iba a decir cuántas maletas habían llevado los padres a su fundación. Llevaron 67 maletas entre cajas, bultos,
Bueno, pues ahora había que hacer de regreso. Desde luego que ya no podían llevar esa cantidad de cosas, sino lo indispensable. Entonces, el padre Félix reunió a los padres y pues había que obedecer la orden de salir, unos para Francia, otros para México, según las circunstancias en las que se encontraban. Y cuando él ya se preparaba para salir a Francia, vuelve a recibir un nuevo telegrama en donde le ordenan que todos los padres, incluyéndolo a él, se dirigieran a México. Estamos en el 9 de diciembre, en donde el padre Félix se despide, 9 de diciembre del año 1901, el padre Félix se despide de Ibagué, y el día 20 de enero de 1902, junto con los padres Eliet y Gandhi, se embarcan rumbo a México, dejando Colombia. Obviamente que la salida de los padres maristas de Colombia fue para ellos muy dolorosa, porque dejaban un país ensangrentado. Y para los que habían trabajado, los colombianos que habían recibido el beneficio de los padres, pues también muy doloroso, porque se iban aquellos hombres que habían gastado y desgastado su vida en dar pues algo de lo bueno que traían, que había sido la educación y tantos aspectos como ya he mencionado. Entonces, pues también duele mucho dejar un lugar muy querido en donde se ha trabajado y sufrido. Era la primera misión para el padre Félix y para la mayoría de sus hermanos. Habían sembrado abundantemente el bien en todas las clases sociales y ahora iniciaban una nueva etapa. El padre Félix escribe esta notita: estoy absolutamente indiferente para ir al lugar que me señale la obediencia. Iré con gusto a donde me manden. Seguro que la Santísima Virgen es quien lo hace por medio de mis superiores. Ignorando hacia dónde se dirigía, iba con toda disposición y ganas de servir. Vamos a volver a decir que era un hombre fuerte, tenía apenas 40 y tantos años. Dios en su infinita misericordia y bondad lo había preparado, lo había forjado, le había dado la posibilidad de vivir virtudes para su siguiente misión. Estaba preparado para llegar a México.